Gracias. Buenas tardes, Leti. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Pues es un gusto estar con ustedes en esta serie de webinars. Yo realmente voy a darles el contexto de por qué estamos o de dónde venimos para estudiar textiles técnicos. Posteriormente, Leti ya entrará con la presentación, les dará detalles más finos. Pero yo quiero decirles que este esfuerzo pues lo iniciamos hace prácticamente desde que regresé de Estados Unidos a México, porque en mi estancia postdoctoral observé que allá tenían una organización en donde se apoyaba mucho a la cuestión de fibras, ¿no? A la investigación, innovación, etcétera, y había una unión entre empresas y academia. Pero es hasta 2013 donde hicimos un taller con nuestras contrapartes europeas en un proyecto que teníamos para la incorporación de nanopartículas de cobre en plásticos y hacer superficies o materiales antimicrobianos de uso hospitalario. Entonces ahí, pues, en un taller vimos entre todos que era conveniente el enfocarnos al área de fibras o al área textil, y entonces nos dimos a la tarea de pues, buscar alianzas. Desafortunadamente, al momento de buscarlas, pues nos dimos cuenta que el país estaba muy contraído en el área textil. Vimos que era por todo el problema de China. Entonces, el problema de que China nos ganó el mercado a todo el mundo, no nada más a México. Entonces nos decidimos por incursionar en el área de textiles técnicos. Creemos que es un nicho que se puede aprovechar, y entonces sometimos un proyecto ante CONACYT para comprar infraestructura, y actualmente, al ratito más, Leti les presentará la máquina en la presentación. Adquirimos una máquina para hacer fibra bicomponente, es decir, normalmente las fibras que nosotros utilizamos o las que están en el mercado son de un solo material, ¿verdad? Pero lo que nosotros buscamos es hacerlas bicomponente o de diferentes geometrías para mayor aprovechamiento de los materiales. Y al mismo tiempo, en esa misma máquina podemos, aparte de hacer la fibra continua o un hilo continuo, podemos hacer tela no tejida, que para el que no esté muy familiarizado con el término, pues es la que se usa en pañales o en Magitel, ¿no? Esa es la tela no tejida. Entonces, hemos tenido ya un proyecto, tuvimos un proyecto con el Reino Unido, que fue el que mencionó Alfredo, acerca de la generación de textiles antimicrobianos para uso hospitalario, el cual terminó el año pasado, en donde llegamos hasta una prueba en hospitales para verificar la eficiencia de estos materiales contra patógenos comunes o que causan enfermedades en hospitales. Entonces, ese es el contexto. Realmente nuestra intención es pues ayudar al país, a las industrias, a salir adelante con nuevas tecnologías, nuevos productos que nos hagan competitivos. Ese es, a final de cuentas, lo que logramos. Leti se incorporó con nosotros hace un par de años, o no sé, Leti, 3 años, no recuerdo exactamente. 2 años. Pero con su experiencia que ha tenido en la industria y con el equipo que tenemos, pues creemos que podemos hacer la diferencia. Esto lo llevamos en un consorcio ahí en Tlaxcala, el cual dirijo, en donde tenemos por objetivo pues impulsar esta industria, no nada más en Tlaxcala, sino en la región de Hidalgo, el Estado de México, ¿verdad? Para impulsar esta industria que mayormente está asentada ahí. Entonces, pues ese es lo que yo les quería comentar, es el contexto. Y pues ahora les cedo la palabra a Leti para que vaya con las cuestiones más técnicas. Adelante, Leti. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, como comentan, ahora les voy a presentar información sobre todo, sí, del desarrollo de textiles técnicos funcionales a base de nanocompuestos poliméricos, pero en sí una visión general de lo que son los textiles técnicos, porque para que vean cuáles son muchas de las posibilidades y de ahí qué otras se pueden ir generando. Tenemos el siguiente contenido en la plática, voy a dar paso ya con él. Primero,
una pequeña introducción acerca de para diferenciar de lo que son las fibras convencionales de lo que son los textiles técnicos. Las fibras convencionales generalmente están así, tienen una clasificación muy general, naturales y artificiales y sintéticas. Las naturales, dependiendo de su fuente, pueden ser naturales orgánicas o inorgánicas, ya sean vegetales, animales o, por ejemplo, pues el asbesto, ¿no? Mientras que en las artificiales o las sintéticas, para que estas puedan existir, pues tienen que haber la intervención del hombre, ¿no? Y la diferencia entre ellas es que en las artificiales, la fuente, el polímero, es de una fuente natural. Por ejemplo, la viscosa es un ejemplo de en donde la fuente, el material del que se parte es madera. Mediante un proceso químico se obtiene lo que se conoce como viscosa, y un proceso similar se puede obtener con otros tipos de materia, que son proteínas, puede ser por ejemplo de la leche o de la soya. Mientras que las fibras sintéticas pues tienen que ver pues precisamente la síntesis química para generar materiales como el nylon, el poliéster, polipropileno, elastómeros, poliuretanos. Y con todo este tipo de fibras pues se obtienen diferentes tipos de telas. Los textiles convencionales, pues su uso principal es para vestir, por apariencia, en el sector de la moda, ¿no? Sin embargo, ahora los textiles pueden incorporarse ciertas funcionalidades. A la fecha hay una clasificación de los textiles técnicos para 12 tipos de aplicaciones. Y en todas ellas, aunque todos son textiles, su principal característica es que tengan una función. De todos estos que son el hogar, el empaque, deporte, medicina, protección de las personas, protección del medio ambiente, en aplicación en los textiles, en la industria, la movilidad que involucra todo, barcos, autos, trenes, perdón, de prendas de vestir, pero con alguna funcionalidad, en la agricultura y en la construcción. De estos, los textiles técnicos tienen más aplicación en el área de deportes, en la industria y en la movilidad, pero en últimas fechas igual en el sector textil está teniendo mayor aplicación. A continuación les voy a mostrar ejemplos de cada una de estas aplicaciones para que vean, para que sea más fácil como que entender eh, por qué es necesario incorporar algún tipo de aditivo y cuál sería su función. Por ejemplo, en la aplicación para el hogar, los textiles suelen tener funcionalidad que sea hidrófoba o incluso oleófoba, para que los textiles que están, en este caso, son textiles que están en el exterior, no sea necesario meterlos cuando está lloviendo, o que resistan más a que se les adhiera pues suciedad, o que incluso se autolimpien, o que tengan protección contra rayos UV, para que el material no se degrade, pero también brinde protección a la persona que está debajo, por ejemplo, de ese textil. Y en cuanto a cortinas, aquí vemos un ejemplo. No son tan simples, sino que estas tienen la propiedad de que son ignífugas, pues para evitar accidentes, sobre todo sí para el hogar, pero también se pueden utilizar en donde hay mayor concurrencia de personas, cines, teatros. En cuanto a la industria del empaque, pueden estar, los textiles están desde bolsitas de té, en las almohadillas, por ejemplo, que se ponen en los empaques de carne, que van ahí, eso es una mezcla de tecnologías, de no tejidas, absorbentes, también las rejillas que se les ponen, los tejidos que se les ponen a las frutas, que aumentan el tiempo de vida en anaquel. También en los textiles que se utilizan para los trailers, para transportar, eso protege la mercancía, pero también reduce el peso del transporte, y al final de cuentas eso se ve reflejado en una disminución del gasto de combustible. También se utiliza en todo lo que sea, por ejemplo, en la industria, que se necesite mover parte de un proceso, o sea, de algo que se está transformando a otra parte de la industria. Se utilizan muchas veces ese tipo como de bolsas, tienen que ser altamente resistentes.
También están considerados dentro de esta aplicación todo lo que sean empaques. Por ejemplo, aquí se ven algunas colchas, pero en general todo lo que es empaque. También actualmente la tela no tejida, que es como la de las mascarillas, pero en solo lienzo se utiliza, por ejemplo, para protección de zapatos nuevos o incluso de joyería. La industria del deporte aquí tiene como que más variedad. Aquí cabe destacar, bueno, que el Kevlar es una de las fibras más utilizado incluso en diferentes aplicaciones. Aquí en la esquina podemos ver, por ejemplo, unos zapatos. Estos zapatos están hechos el textil, es Kevlar, en donde su aplicación es, por ejemplo, en deportes donde tiene que ir, por ejemplo, el senderismo o para escalar, en donde el pie tiene que tener protección, pero que también que resista para cualquier tipo como de abrasión contra rocas, por ejemplo. En esta otra imagen que vemos un traje de baño, un nadador, o sea, una persona pues sí, que nada. La tecnología en este tipo, por ejemplo, de traje es una imitación de la piel del tiburón, donde esta piel tiene pues surcos y crestas que permiten que el agua fluya a través de la superficie más fácilmente, lo cual le puede dar mayor velocidad al deportista. Incluso en algunos Juegos Olímpicos ya se han prohibido utilizar este tipo de textiles porque sí les da ventaja al deportista, que pues no tiene que ver directamente con el entrenamiento, sino con la forma en que se desplaza el agua sobre el textil. También algunos textiles técnicos se pueden generar a partir de la inclusión de membranas en el textil, donde esta membrana tiene la tecnología de permitir el paso de vapor de agua, por ejemplo, el que puede provenir del sudor, pero que no permite la entrada de agua. En este caso, no sé, si llueve, no solo es que si le cae no permita, sino que resiste la fuerza con la cual cae a través de la lluvia, así como que tampoco permite el paso del aire. Otro ejemplo lo tenemos en las prendas que utilizan, por ejemplo, los motociclistas, en donde hay secciones que tienen material que cuando recibe un impacto rápido se comporta rígido, mientras que si el movimiento del material se hace más despacio, este puede ser flexible, lo cual permite que sea cómoda la prenda, pero también le da protección contra impactos. Estos guantes que vemos aquí, la tecnología que involucra es la presencia de partículas que están rellenas de una sustancia que cambia de fase con el cambio de temperatura. Esto permite que dentro del guante, pues en este caso la mano, está como en un microclima, el cual sucede porque cuando existe una disminución de la temperatura del medio ambiente, en vez de que el cuerpo pierda calor, lo que pierde calor es la sustancia y hace que se endurezca, por ejemplo. Y cuando empieza a subir la temperatura en el exterior, en vez de calentar el cuerpo y hacer que se acalore, bueno, la mano, lo que hace es fundirse la partícula, bueno, el interior de la partícula, y es así como se regula la temperatura para generar ese microclima. En el área de la medicina, también los textiles están teniendo mucho auge. Por ejemplo, las partículas que son metálicas o de algún tipo de óxido metálico, al incorporarlas en textiles, estos pueden tener, por ejemplo, aquí tenemos un pie que está afectado por lo que se conoce como pie de atleta, y sin necesidad de algún tipo de medicamento, simplemente con el uso del textil, se puede ver que este tiene una mejora considerable hasta que ya se ve saludable. Como mencionaba el doctor Carlos, también ahora las mascarillas, así los respiradores están hechos de tela no tejida. Estos son funcionales porque la propiedad que tienen es la de filtración, lo cual tiene que ver con el tamaño de poro, pero también por la atracción electrostática de las partículas más pequeñas a través de él. También se utiliza en forma como de tejidos para sustituir algunas partes como de arterias. Actualmente se busca que los hilos que se utilizan, por ejemplo, para las suturas, que sean biocompatibles y preferentemente bioabsorbibles.
biocompatibles, pues para evitar que ahí mismo donde está curándose la herida, pues vaya a generar una infección, o sea, ahí en puntos localizados, pero por misma sutura. Entonces, por eso se busca que sean biocompatibles. Pero actualmente también se busca que sean bioabsorbibles porque ya no es necesario retirar la sutura una vez que ha sanado, sino que empieza como a degradar y el mismo cuerpo lo absorbe y ya sana y no es necesario hacer un procedimiento posterior. También existen materiales que son bioabsorbibles y biocompatibles que se utilizan, por ejemplo, para rellenar algún tipo de cavidad. Ahí se ve un ratoncito que están poniendo un pedacito como de tela blanca, pero, por ejemplo, para una cirugía en donde se retira una muela del juicio, a final de cuentas, cuando se quita la pieza, queda ahí una cavidad. Entonces, lo que se puede hacer es poner un pedazo de textil que tiene esas características, se pone una puntada, entonces se cierra, digamos que la herida, el cuerpo absorbe, lo degrada, pero también tiene la capacidad de absorberlo sin que haya una reacción alérgica. Y otro ejemplo muy común es como el que se utiliza, el material que se utiliza para generar las batas, los gorros y los cubrezapatos del personal de salud, que generalmente son desechables porque este tipo de tecnología es más barata que el de las tejidas, porque se reduce una gran cantidad de pasos para procesarla, para generarla. En el área de protección, nuevamente, el Kevlar tiene una gran aplicación, por ejemplo, para los trajes de los bomberos, porque no se quema fácilmente, para balística, para los chalecos antibalas, porque evita que los proyectiles entren y alcancen al usuario. En este caso, también involucra el movimiento con el cual el proyectil llega, ya que no se dirige solamente como que en línea recta, sino que el proyectil gira mientras va avanzando. A la hora que se impacta con el tejido, digamos que como que se atora y el mismo tejido se va haciendo como un aglomerado ahí, que también es lo que hace que impida que el proyectil siga avanzando. El Kevlar también puede ser metalizado y emplearse para usar como trajes, como los que se ven ahí, y las botas. Pues para la industria del metal, la siderúrgica, y también se puede utilizar para hacer prendas más simples como son guantes o mangas, para evitar el calor, por ejemplo, en la panadería, para poder acercar los brazos, las manos, sacar charolas, hacer algún tipo de trabajo sin que el calor afecte los brazos. También los textiles técnicos están presentes en los trajes de protección. Por ejemplo, cuando hay un derrame químico, estos textiles pueden ser, no se tienen que atacar, pues ya sea por los ácidos o por la sustancia que se quiera controlar. También los trajes o los materiales que son como reflectivos también entran dentro de esta clasificación, ya sea para la industria o incluso para los deportistas. Aquí entra, digamos que en las dos clasificaciones. Esta chamarra que vemos aquí, que se ve como que es la misma, pero en dos colores, la vista en gris es como se ve en la luz del día. Y la parte que se ve como nacarada, como en colores, es como se ve en la noche cuando incide luz de un auto en el textil. Entonces, pues evita accidentes del deportista. Los textiles que son protección al medio ambiente, como su nombre lo indica, tienen que ser, pues, beneficiarlos. Por eso, dentro de esta clasificación también entran los textiles que están hechos con alguna a partir de alguna fuente natural. Sin embargo, porque no lo afectan. Pero dentro de esta clasificación es más común encontrar aquellos que evitan que un contaminante se vaya a la atmósfera o a alguna parte del medio ambiente. Por eso, dentro de esta clasificación están sobre todo lo que son como tipo almohadilla, que permiten ¿cómo se dice?, controlar algún derrame químico, ya sea en el suelo, en la industria, o también una característica importante es que para contener un contaminante en un cuerpo de agua, este tipo de textil absorbe el contaminante, pero no absorbe el agua, entonces tiene selectividad al tipo de solución o al tipo de sustancia que va a absorber.
También este tipo de tecnología y de textil es el que viene, por ejemplo, en los empaques de los solventes. Cuando se compran, el proveedor lo empaca y pone un poco de este textil alrededor. O sea, no solo es para evitar el impacto, sino que también en caso de que hubiera una fractura del frasco, el textil va a absorber este tipo de sustancia. Dentro de esta clasificación incluso entran los filtros de los cigarros porque algunos de los contaminantes que se generan durante la quema del tabaco, pues se quedan ahí atrapados. También dentro de esta clasificación están los filtros, por ejemplo, de los carros o de la industria, que evitan que los contaminantes vayan a la atmósfera. Los textiles también están presentes en aplicaciones, por ejemplo, en la ¿cómo se llama? Los rellenos sanitarios, en donde no se quiere que las sustancias que escurren de la basura filtren hacia la tierra. Entonces sirve para proteger incluso algún cuerpo de agua que tal vez no debe de estar cercano, pero para tener un mayor control en este tipo de contaminación. También se sirve para los estratos de tierra en algunas carreteras. Por ejemplo, en México no está esto tan regulado, pero pues en Europa está se pide que las carreteras tengan estos tipos de textiles porque le da mayor estabilidad a los diferentes estratos de material y con eso pues sean más seguras, además de que necesitan menos mantenimiento porque son más estables y no se afectan tan fácil por el paso de los vehículos. Este tipo de textiles también se pueden utilizar para redireccionar algún cauce de agua, si se requiere que sea rápido y que no involucre a lo mejor tanto material porque puede ser algo provisional. Y también para controlar el deslave, por ejemplo, de arena o de piedras en carreteras y evita que crezca la vegetación sobre el textil o por el contrario, se quiere que se evite el movimiento de grava o de algún tipo de suelo, pero que se permita el crecimiento de la vegetación en él. En la industria, nuevamente, vemos que el Kevlar tiene una gran aplicación. Por ejemplo, se puede tejer de forma circular para hacer este tipo como de tubo, el cual posteriormente se emplea para la protección de cables. Cumple pues con dos funciones. Una, su alta resistencia mecánica, evita que si el cable está en constante fricción con algo, que llegue un momento en que el metal esté expuesto y que puede generar algún cortocircuito. O en caso de que no porque se desgaste el material, sino en alguna zona haya un cortocircuito, que el cable no se incendie, no se prenda, puesto que este material evita que eso pase. También en las fibras, no necesariamente de Kevlar, pero fibras que tienen alta resistencia mecánica, se utilizan como alma en algún tipo como de engranes, que son pues que involucran otro tipo de elastómeros, o también para lijas, para generar cintas para suajes, o cintas en bandas transportadoras, como pues las de los centros comerciales donde transporta la mercancía hacia la caja, o transportar mercancía, productos dentro de la misma empresa. En la industria, bueno, en cuanto a movilidad, ahora les voy a poner un video que es parte de algo que está haciendo la empresa BMW, donde ellos ya utilizan el textil no solo dentro de los vehículos, sino que también por la parte de afuera. Como pueden ver, el textil permite incluso que se pueda ver el interior del auto de otra forma, ¿no? Como que abriendo el auto de forma convencional. O incluso puede cambiar el auto de forma haciéndolo ver más o menos deportivo. Y también el tipo de textil permite que las luces, digamos, como que se transparenten a través del textil y lo hace ver como que es una sola pieza, ¿no? Ahí el video se va a seguir reproduciendo para que lo vean mientras les sigo comentando. Los textiles que se utilizan en movilidad también son los que están en barcos, por ejemplo, en este caso vemos
que ese textil que está bueno, no sé si es barco, es que es más pequeño, pero bueno, tiene que ser lo suficientemente resistente para que la corriente de aire no lo desgarre y pues que tenga su función durante las veces que se utilice. También en los cinturones de seguridad y en las bolsas de aire de los carros, pues es muy importante porque pues en esto está en juego la vida de los pasajeros. El cinturón tiene que resistir el tirón en caso de un choque, y las bolsas tienen que resistir pues los dos procesos, tanto cuando se infla la bolsa, que es rápidamente y una gran presión, como posteriormente el impacto de la persona hacia la bolsa, ¿no? También están los textiles que se utilizan para cubrir las llantas que van a estar en un camino de nieve o con hielo. Anteriormente se utilizaban cadenas metálicas, ahora ya son textiles. Y también se utilizan ahora los refuerzos de dentro de la llanta, ya no son de metal, ahora también ya son textiles. Mm, veamos. En cuanto a la ropa, no solo en esta clasificación no es precisamente solo la apariencia, sino una función. Por ejemplo, hay textiles que tienen algún tipo de actividad contra algún microorganismo patógeno, que generalmente vienen siendo por metales o óxidos de metales. También hay algunos textiles que se les ponen enzimas, que las cuales evitan que tengan un mal olor. Incluso a veces lo promocionan que podría ser como el sustituto de utilizar algún desodorante, ¿no? Alguna aplicación o una propiedad que es como que de las más comunes es que la tela no absorba o agua o aceite o que se mantenga limpia. El acabado o la sustancia que se le pone al textil generalmente era una molécula de florada, que tenía, por ejemplo, aquí 8 carbonos. Sin embargo, como la vemos aquí, que tiene un tachecito, sin embargo, aunque su desempeño es muy bueno, se ha visto que es altamente contaminante y no se degrada fácilmente. Entonces, como opción, se ha visto que si la cadena es más pequeña, no es tan contaminante, que bueno, viene siendo, pero también su desempeño es menor, por lo cual se está tendiendo a buscar otras opciones a este tipo de sustancias. Una de ellas ha sido observar la naturaleza. Aquí la hoja que se ve aquí, esta planta, es una hoja de una planta de loto. Viendo su superficie al microscopio, se ha observado que no es lisa, ¿no? Sino que tiene como muchos piquitos, los cuales actúan como reduciendo el área en la cual las gotas pueden estar en contacto. Entonces es muy fácilmente que se caigan. Esa tecnología se está copiando para algunos tipos de textiles, evitando, por ejemplo, ya sean sustancias fluorocarbonadas o incluso silicones. Aquí les voy a poner a reproducir un video. Esta es de un textil. Estos ya entran en los textiles inteligentes, en donde hay una conjunción de tecnologías, ¿no? Es textiles, pero también un dispositivo. Aquí el textil, lo que tiene, se llama textil, tiene unas fibras conductoras en la manga. Entonces, se puede manipular, por ejemplo, el celular a través de la chamarra, en donde, dependiendo del patrón de movimiento que se le da a la, a la manga, puede uno contestar, o sea, una aplicación, Getting next direction. Turn left onto 15th Avenue. Entonces, esto, pues sí, la apariencia está bien, pero sobre todo no se le puede dar más seguridad al usuario, que no tiene que distraerse viendo la pantalla, simplemente Text from Emily. se memoriza. I'm running late. Y See you at the shop. no tropezarse. You are 5 minutes away and will reach your destination by 7:00. En la agricultura, los textiles también están muy presentes. Pueden ser en estructuras como las cubiertas de los invernaderos, para los túneles o para cubiertas para cada planta. Estas protegen a la planta y a los frutos que se van generando,
pero también pueden ser para el propio suelo, en donde permite que la germinación de la semilla sea más rápida. También los protege de algunos insectos y pues con la germinación más rápido, pues el producto se va a generar más pronto. También se utiliza para algo que se llama acolchado. Permite que la humedad y el control del agua sea mayor. Para algunos usos son en bolsa para plantas. La tela no tejida permite el crecimiento, por ejemplo, de las raíces fácilmente, entonces la planta se desarrolla bien y también es más fácil trasplantarlas. Para la protección de las frutas, donde pequeñas bolsas de tela no tejida se colocan sobre la fruta cuando va creciendo y una vez que está madurando evita que los insectos o los pájaros la coman, y también la misma bolsa se puede utilizar para ya el transporte del material, donde evita que se rocen entre los mismos frutas y pues llega con mejor calidad hasta la venta, ¿no? También en las cubiertas antigranizo, soportes de jardines verticales, y aquí les voy a mostrar un video, por ejemplo, de unas fibras que son altamente absorbentes, son de alcohol polivinílico, en donde se ve que la fibra puede absorber una gran cantidad de agua. Se sabe que pueden absorber hasta 200 veces su peso en agua o hasta 60 veces su peso si es una solución que contiene una gran cantidad de iones salinos, por ejemplo. Y la aplicación de este tipo de fibras puede ser para generar telas no tejidas, que es una tela con una forma especial para unir las fibras, o utilizar la fibra como tal. La tela no tejida se puede poner en un estrato, por ejemplo, ahí vemos un campo que tiene pasto, en donde cuando se riega el agua, o sea, cuando se hidrata la tierra, las raíces absorben el agua que en ese momento pueden utilizar, pero posteriormente cuando no se está regando pueden absorber el agua de la tela no tejida que está hinchada con el agua. Este tipo de material también se puede para cuestiones ornamentales, donde las macetas son pequeñas, pero tienen que tener la humedad suficiente para que las plantas tengan un tiempo de vida mayor. Y también este tipo de tela permite que en la tierra, en una maceta, tenga una temperatura más adecuada, o sea, se puede lograr el control de la temperatura que favorezca el crecimiento de la planta, y no solo eso, sino que también puede servir para el transporte de árboles, porque la misma tela con la que se cubre la tierra en donde están las raíces va a mantener la humedad de la planta. Y también las fibras, sin que estén en forma de tela no tejida, se pueden incorporar directamente en la tierra y ahí poner después la planta. En este caso, digamos, tiene la misma función, solo que no se tiene el mismo control de dónde está la fibra absorbente, ¿no? Bueno, la fibra que es de alcohol polivinílico. En la construcción también es muy utilizado actualmente los textiles. Aquí no solo tiene que ver el textil, sino también el diseño de donde se va a utilizar. Generalmente se procura que la tela tenga cierta caída para evitar la acumulación de agua cuando llueve, y los textiles suelen tener la capacidad de ser autolimpiantes y también resistencia a los rayos ultravioleta, ya sea para mantener el textil o para la protección del usuario que está debajo de esa estructura. También se utilizan, como aquí, para evitar que durante la construcción una herramienta o parte del material caiga sobre algún peatón o algún carro que va pasando, además de que pues se mantiene como la expectativa de cómo va a quedar el edificio pues hasta el momento de su inauguración, también para dar sombra o algunos otros tipos de estructuras. Los textiles en general tienen el proceso para obtenerlos, es desde obtener las fibras. Las cuales pueden ser, como mencionábamos al inicio, naturales, artificiales o sintéticas. Con ellos generar los hilos, posteriormente las telas y un acabado. El acabado incluso puede ser a lo mejor lo que se llama un apresto, que es así como una goma que le da cierta estabilidad para que se vea con buena apariencia durante su venta. Sin embargo, los textiles técnicos pueden
volverse técnicos o hacerse técnicos mediante dos partes durante su proceso, ¿no? Ya sea con un recubrimiento laminado, impregnación durante el acabado del textil, donde ya no sería como una presta nada más, o en las fibras desde el inicio. Cuando se trata de un acabado, en ese caso ya la tela tiene que estar lista y la sustancia que se le quiere poner se le pone por diferentes métodos. Hay una gran variedad, como tipo stencil, como aerosol, goteo, como hoja, hay una gran variedad, pero ya tiene que ser el textil acabado y la sustancia o el aditivo que se le pone va sobre las fibras. Y por otra parte, el textil se puede volver técnico desde el inicio, cuando las fibras se están generando. En este caso, serían las fibras artificiales o sintéticas. Existen diferentes técnicas para formar fibras, las fibras artificiales y sintéticas. Aquí les muestro los que son los cuatro, digamos, principales y más representativos. Aparte de estos, hay variaciones, ¿no? Que puede ser que tenga, no sé, un paso más, a lo mejor enfría diferente en una zona, no sé. Pero digamos que el funcionamiento básico son estos cuatro, que son el hilado en seco, el hilado en húmedo, el electrospinning o electrohilado y el hilado en fundido. Estos tienen algunas características entre sí y diferencias. Los primeros tres, el hilado en seco, húmedo y electrohilado, involucran forzosamente un disolvente en el cual pues, se disuelva el polímero. Aquí está el problema de que habrá cierta cantidad de solvente residual que es necesario eliminarlo. Por ejemplo, en el hilado en seco y en el electrohilado, el solvente que se utiliza puede ser removido por la misma como que evaporación del solvente, ya sea por un flujo de aire caliente que se aplica intencionalmente o porque el mismo proceso permite que se evapore. Sin embargo, en el hilado en húmedo, el proceso involucra ya un poco más, o sea, un proceso es más laborioso, por así decirlo, involucra más pasos, ya que la fibra no se forma por la simple eliminación del solvente, sino que la solución polímero disolvente tiene que entrar en contacto con otra solución en la cual no es miscible y genera que las fibras que se van formando coagulen. Por ejemplo, en este diagrama que tenemos aquí de colores, vemos el tanque amarillo, ahí tenemos la solución polímero disolvente. La salida del material tiene que estar dentro, sumergida en un baño de coagulación. Posteriormente es necesario hacer la limpieza, o sea, retirar esos dos solventes, tanto en el que venía disuelto el polímero como el del baño de coagulación, aplicar un acabado, si se va a hacer el estirado de las fibras y ya se tiene. Mientras que en el hilado en fundido tiene pues la ventaja de que no necesita un solvente, lo que sí es que el material tiene que ser forzosamente termoplástico. Y existen este tipo de tecnología, bueno, cualquiera de las que se mencionó, se puede hacer uso de ella en combinación con la nanotecnología, en donde se involucra el uso de una nanopartícula que puede tener diferente pues, morfología dependiendo de lo que se quiere utilizar, donde se aprovecha la característica de que tienen una gran área superficial este tipo de partículas, por lo que se pueden incorporar porcentajes muy bajos de partícula en el polímero, lo cual, a pesar de que las nanopartículas en ocasiones son costosas, al utilizar porcentajes incluso de 0.5% ya pueden proporcionarle al compuesto sus propiedades. En SICA tenemos, o sea, la tecnología que utilizamos, al menos en el grupo de investigación, primero generamos el nanocompuesto polimérico mediante nanopartículas y el polímero que viene en pellets, que son algo así como, pues, como arrocitos que se mezclan en un extrusor, en el cual se funde el polímero, se mezcla con la nanopartícula, utilizando un proceso que se le denomina extrusión asistida por ultrasonido, donde precisamente se aplican ondas de ultrasonido para permitir que haya una mejor dispersión de las partículas, así como separación de los aglomerados de nanopartículas, porque esa es una de las características de estos materiales,
por lo cual no es tan fácil incorporarlo dentro del polímero y que tenga buenos resultados. Incluso una mala incorporación de nanopartícula o de partícula en un polímero puede generar un efecto contrario, donde hay una separación de fases, donde las partículas al estar aglomeradas pues no le brindan al material final las características que uno está buscando. Posteriormente, ya que se tiene el nanocompuesto polimérico, este se corta, se peletiza y pues dependiendo del material se puede secar o se puede recristalizar, el proceso que sea necesario, y es cuando pasa a la línea, tenemos una línea combinada de extrusión de filamento y tela no tejida. Aquí podemos ver en fotografía las dos imágenes pasadas. El primero es el extrusor, es un extrusor. Este es el que generalmente utilizamos, en un extrusor doble husillo. Sin embargo, pues también sí que cuenta con otros extrusores de mayor capacidad. Este es más como para investigación, porque podemos utilizar cantidades relativamente pequeñas, en donde se hace nanocompuesto, mientras que la figura de acá es la línea para hacer el filamento y la tela no tejida. Para cuando se utilizan termoplásticos o nanocompuestos poliméricos termoplásticos, podemos tener dos variantes para hacer los textiles, ya sea filamentos, multifilamentos o tela no tejida, donde la diferencia radica en la espinereta, que es la parte por donde sale el material ya fundido. Para hacer multifilamentos, la salida es así como una regadera, un área con orificios, aquí como concéntricos, y sale así, pues varios hilos a la vez. Mientras que para la tela no tejida, la salida, la espinereta, es una hilera, aquí lo pueden ver como una secuencia de puntitos verdes. Eso representa, digamos, que los orificios por donde sale el material fundido. Aquí, bueno, en ambas figuras, aquí tenemos el material fundido, acá está el material fundido, y aquí cuando sale y se enfría, entonces aquí ya sale en forma de multifilamento, que pasa por pares de rodillos donde se estira para darle el grosor de cada fibra que se esté buscando, o aquí que sale las fibras para caer en una superficie donde se van acumulando hasta que forman la tela no tejida. Aquí podemos ver el equipo cuando tiene la configuración de multifilamentos, porque es un mismo equipo, solo que podemos adaptar una parte. Aquí, esta sección, que se ven varios pares de rodillos, es por donde pasa el filamento, donde los pares de rodillos pueden girar a diferentes velocidades, así como diferentes temperaturas, dependiendo de las propiedades que se le quieran dar al material. A continuación les voy a mostrar un video de cómo está en funcionamiento la máquina con el módulo de multifilamento. Aquí ya está saliendo esto que se ve como azul, es el polímero en forma de filamentos. Baja, en esta parte se está enfriando, aquí pasa, esta sección que se ve aquí es donde se le pone un acabado, que es una solución que permite que haya cierta como cohesión entre las fibras y que no se separen. Posteriormente van pasando a través de los pares de rodillas, los cuales están a diferentes temperaturas y diferentes velocidades. Durante este proceso, esta parte, las fibras se están estirando y adelgazando. Posteriormente baja el multifilamento, el conjunto de filamentos, y en esta sección pasa por un flujo de aire que también los enreda un poco entre ellos para evitar que los hilos se separen y que cuando se junten aquí en la bobina, pues no se haya como un enmarañamiento de fibras, sino que queden así muy uniformes, muy parejitos. Todo este equipo pues se controla en un panel, que un poco más adelante se va a ver. En este panel podemos controlar pues todo, desde incluso que se ve aquí como un acordeón, porque el equipo donde está este sistema baja y sube para poder hacer el cambio del módulo. Controlamos aquí presiones, temperaturas, velocidades, cuántos extrusores queremos utilizar, porque el equipo cuenta con dos extrusores. Podemos hacer tela fibra, multifilamento mono o bicomponente, con diferentes configuraciones que pueden ser núcleo coraza, que son como los cables coaxiales, pueden ser mitad y mitad, así como pues sí, literal, a lo largo de la fibra mitad y mitad,
o algo que se le llama islas en el mar, que es como si tuviera muchos espaguetitos adentro, la fibra. Aquí tenemos el mismo equipo, solo que ahora con el módulo de tela no tejida, en donde aquí la tela va cayendo así en forma como de una cortina de polímero fundido que cae sobre la banda transportadora y posteriormente pues ya se embobina para tener ahí el carrete de tela, ¿no? Y aquí es como se ve el equipo funcionando mientras hace la tela no tejida. Aquí la verdad no se alcanza a ver todo el proceso, pero se está viendo cómo cae la tela cuando se va formando. En esta parte no es muy claro hasta que empieza a moverse la tela, pero ya se está formando la tela. Aquí en esta zona está la cortina de polímero, de fibritas muy delgaditas cayendo, y aquí como pueden ver ya se está formando la tela. Sí, entonces estas dos tecnologías, la de hacer la fibra y la tela no tejida, se pueden conjuntar, como les comentaba, con el uso de nanopartículas para generar textiles que tengan ciertas características. Por ejemplo, para retardancia de la flama se han utilizado y con buenos resultados, por ejemplo, el uso de nylon con arcillas, lo cual hace que las fibras sean ignífugas, y también, a diferencia de otros aditivos que ya se venían usando, porque pues la mejora es que no se producen gases tóxicos, por ejemplo, por la incorporación de arcillas, a diferencia de otras sustancias que se utilizaban, que a veces, a lo mejor, si había personas en un lugar donde se está quemando este tipo de textil, no los alcanza la flama, pero sí los intoxican los gases que se están formando. Y la ventaja en este caso es que las arcillas pueden ser de un bajo costo, un costo pues digamos que accesible, y que se mantienen las propiedades de las fibras. También la incorporación, por ejemplo, de borato de aluminio o la misma arcilla le genera a las fibras resistencia a la abrasión. También la arcilla en nylon puede mejorar sus propiedades mecánicas. Evita la elongación después del hilado. Esto hace que no se esté como deformando después de que ya se formó la fibra. También la incorporación de estructuras de carbono en el material puede generar conductividad eléctrica. Entonces pasan de lo que teníamos como preconcebido de que los polímeros son aislantes, pues cambian a poder ser materiales conductores. También pueden generar propiedades antimicrobianas. Se han visto efectos, sobre todo, como les he venido comentando, de metales y óxidos metálicos con diferentes tipos de polímeros. Y esas, bueno, son ya, ¿cómo se dice?, mezclas que se han probado para generar textiles con buenos éxitos. Sin embargo, existe una gran variedad de nanocompuestos poliméricos que, dependiendo si son estructuras a base de carbono, nanocelulosa, metales, óxidos metálicos, pueden generar diferentes propiedades ópticas, térmicas, conducción y almacenamiento de energía para generar, por ejemplo, sensores de iones, de pH, antibacteriales. Ahí a lo mejor ya existen algunos, sin embargo, el problema de la resistencia de los microorganismos es algo que está ahora muy, muy presente y que se está viendo que es una tendencia que va a continuar. Cada vez los microorganismos patógenos están teniendo más resistencia contra medicamentos, entonces están buscando alternativas. Una de ellas es el uso de la nanotecnología. Y pues sí, otros tipos, por ejemplo, de óxidos metálicos también se utilizan para, como les mencionaba, la autolimpieza, que sean antibacteriales, absorción UV, incluso protección electromagnética. Existen algunos tipos de textiles donde que se evita, por ejemplo, que tengan cargas Sí, de acuerdo. Y, De acuerdo. y se puede formar a través del uso también de nanopartículas. En SICA se han desarrollado diferentes tipos de textiles, algunos fotosensibles, fotoluminescentes, algunos con capacidad antimicrobiana y contra diferentes tipos de microorganismos patógenos. Y actualmente pues se continúa con el área de salud y también incluso en el mismo grupo de investigación se están desarrollando textiles
con nanopartículas, con estructuras de carbono, modificadas para que puedan remover toxinas en sangre con aplicación. Se busca que la aplicación sea para tratamientos, por ejemplo, de hemodiálisis. Y ya finalmente les quiero mostrar un video de lo que se hace en SICA, específicamente en el departamento. Actualmente existe una serie de retos sociales, tecnológicos y de salud que empujan a la industria y la academia al desarrollo de soluciones que mejoren la calidad de vida de los seres humanos. Es por eso que el Centro de Investigación en Química Aplicada ha desarrollado nanotecnología patentada, basada en polímeros y nanopartículas para ayudar a diferentes industrias, entre ellas la textil, con aplicación en el sector médico. Las infecciones adquiridas en hospitales son un problema presente en todo el mundo. Se estima que del 5 al 10% de los pacientes hospitalizados en Norteamérica y Europa contraen una enfermedad nosocomial, mientras que en Latinoamérica, Asia y África subsahariana, este número asciende al 40%. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 1.4 millones de personas en el mundo adquieren infecciones en hospitales. Padecerlas prolonga la estancia del paciente en el hospital, aumenta la posibilidad de una discapacidad a largo plazo, genera una mayor resistencia de las bacterias a los medicamentos, aumenta los costos para el paciente, la familia y el sector salud y provoca muertes innecesarias. Con el propósito de reducir esos contagios, el SICA desarrolló nanoconcentrados de alto rendimiento y fibras bicomponentes para fabricar textiles avanzados y ofrecer así una opción tecnológica a fabricantes de uniformes y blancos de uso para hospitales. ¿Cómo funciona? Una partícula antimicrobiana que tiene la propiedad de inhibir la propagación de hongos y bacterias es incorporada a un polímero a través de extrusión. Durante este procedimiento, en su etapa de estado líquido, la mezcla pasa por un proceso en donde se dispersan los materiales de manera más eficiente, dando como resultado pellets de nanoconcentrados optimizados. Estos pellets son introducidos junto a otro polímero en una máquina que formará fibras bicomponentes. El equipo de investigación tiene tal control del proceso que puede determinar en dónde colocar el nanoconcentrado dentro de cada fibra para eficientar el uso de los materiales y reducir los costos. Estas fibras serán utilizadas posteriormente para la fabricación del hilo o la tela no tejida. Este tipo de tejido antimicrobiano tiene una enorme ventaja en contra de las telas ya existentes en el mercado, debido a que la mayoría de estas pierden su característica en cada lavada porque solo están recubiertas. Con el proceso de fabricación desarrollado en el SICA, se puede colocar el material al interior de la fibra, lo que prolonga su efectividad durante la vida útil de la prenda. Además, no incluye ingredientes tóxicos. Tanto el nanoconcentrado como el proceso de fabricación de textiles para uso en hospitales fue concebido en el Centro de Investigación en Química Aplicada, ubicado al noroeste de México en la ciudad de Saltillo, Coahuila. El grupo de trabajo cuenta con 3 patentes otorgadas y más de 30 solicitudes en proceso. Centro de Investigación en Química Aplicada, SICA. Bueno, pues eso es todo por mi parte. Espero que les haya parecido interesante y que hayan tenido una idea general de los textiles técnicos, así como de lo que hacemos en SICA y del potencial que tiene esta área. Muchas gracias, doctora Leticia Melo. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto Ávila, por su presentación. Estamos listos para las preguntas del público. Adelante con sus preguntas. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Muy buena presentación. Me sorprendió mucho que hay una enorme variedad de aplicaciones pues de uso común. Si acaso me quedó la pregunta al final, más o menos, ¿qué tanta durabilidad tienen estas prendas ya impregnadas
con estas bacterias? Pues ahí depende, sí, de la concentración, pero una de las ventajas precisamente de la tecnología de mezclar o de incorporar la partícula dentro de la fibra es que el tiempo es mayor. Se han hecho, pues sí, estudios a varios ciclos de lavado y se ha visto que se mantiene la efectividad. En cambio, en materiales que tienen la, el acabado o la nanopartícula, incluso una superficie, a veces a las 10 lavadas ya no, ya se está perdiendo o ya se perdió. En cambio aquí, como está dentro de la fibra, se mantiene durante el tiempo de vida del material. De acuerdo. Ok, muchas gracias. Sí. Gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Bueno, yo tengo una con respecto a la incorporación de plata y la otra que era un óxido de qué, no me acuerdo, titanio, que al final de cuentas las dos tienen la misma propiedad de ser antimicrobianas, pero obviamente el costo es diferente, ¿verdad? Es mejor uno que otra, pero mi pregunta es, ¿por cuál me podría yo ir si yo quisiera hacer una tela que tuviera esa función de antimicrobiana? Si quieres, Leti, yo contesto. Sí, por favor. Dependerá de para qué lo quieras, porque hay diferentes tipos de bacterias o diferentes tipos de hongos. Entonces, no todas funcionan igual para todas. Entonces, deberías de ver primero cuál bacteria tienes y identificar si hay algún estudio para saber cuál es la más factible, ¿no? Ese es por un lado. Y por otro lado, uno de los inconvenientes que tiene la plata contra otros materiales es que es tóxica, es altamente tóxica. Entonces sí es muy buena antimicrobial, yo creo que es de los mejores. El problema que tiene la plata es la toxicidad. Entonces sí tendrías que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? Que la cantidad de plata que utilizaras no fuera tóxica. Es decir, que no la podría poner en contacto con la piel porque se absorbería a través de ella. La plata, en el caso de la plata, si yo pensamos que solo quiero una tela que evite el mal olor, ¿cuáles serían mis opciones? Sí, pues podría ser la plata, pero ahí te digo, pues a lo mejor en muy pequeña cantidad para que no te... Normalmente se hacen estudios de citotoxicidad, ¿verdad? Y en esos estudios pues tendría que estar dentro de la norma para que pudieras utilizarlo. Esa sería la respuesta. O sea, sí lo puedo utilizar nada más siempre y cuando pues controles esa parte de toxicidad. Ok, muchas gracias. La doctora Sofía Vázquez tiene una pregunta. Sí. Adelante, doctora. Sí. ¿Qué tal, Sofía? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, aprovecho también para saludar al doctor Alfredo y también a Carlos, que pues bueno, fuimos colegas ahí en el SICA, compañeros de ¿cómo están? Saludos, Leti, mucho gusto en conocerte. Hola, ¿qué tal? Eres más joven, entonces no me tocó coincidir contigo ahí en el SICA. Leti, mi pregunta va enfocada a, por ejemplo, la industria textil en México. Creo que pues sufrió a lo mejor un bache muy grande, ¿no? Yo soy de Puebla y efectivamente pues era una parte muy importante de la industria en la región, ¿no? Me tocó estar, de hecho, trabajando ahí en Polifil, en Tlaxcala, ¿no? Sé que cerró la empresa. Entonces, mi pregunta va enfocada, por ejemplo, tu experiencia en la parte de textiles. ¿Crees que México pueda volverse a situar en una, pues en el área esta de textil? Y, por ejemplo, ¿qué aportaciones tendría ahora la tecnología textil innovadora en la región para que pudiéramos volver a situar al país como una punta, ¿no? En el desarrollo del área textil, sobre todo en la zona centro, que es donde se ha, pues mucho tiempo fue punta, ¿no? De tecnología. Yo creo que no es tan fácil, pero tampoco creo que sea imposible. Una, pues porque precisamente en México, pues la industria textil no, o sea, es una de las áreas que involucra más gente, incluso a lo mejor
en su trabajo, pero hay mucha gente especializada en el sector textil. A lo mejor hace falta involucrar un poco más como de innovación, sobre todo porque es complicado, casi imposible competir con China o con algunos otros países que su producción es muy grande. Entonces para poder competir, para poderles ganar el mercado, o hay que abaratar, hacerlo más barato que ellos, o mejor, más diferenciado. Más barato casi que es imposible, pues ellos, su industria es enorme. Entonces, ¿qué podemos hacer? Diferenciarlo. Una manera, pues a lo mejor es esta vía, ¿no? Incorporarnos o adentrarnos más en textiles técnicos. Aquí nosotros les mostramos una alternativa, que es pues la incorporación de nanopartículas directamente en la fibra, pero pues sí, yo creo que podría pues volver a ganar terreno, porque como menciona, en el centro la industria textil está como que muy presente. A lo mejor está un poco deprimida, pero allí está, ¿no? Entonces a lo mejor lo que hace falta es incorporar un poco de innovación para que pueda competir y entrar a un nicho, o sea, donde el precio incluso puede ser mayor, pero precisamente al ser diferenciado podemos seleccionar ese tipo de material en vez de uno más común, ¿no? Entonces se paga, como que se compensa, y eso no es como que algo que se me ocurra, sino que eso de verdad pasa, ¿no? De que la gente suele pagar un poco más o incluso varias veces más por algo que les da una característica especializada y que cumple con una función que estaban necesitando, ¿no? Ah, ok. Sí, Sí, a ver, muchas. si puedo agregar algo ahí. Mira, realmente la industria textil está muy deprimida, y nosotros en nuestra investigación que hemos hecho ahí en la región Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, muchos son talleres, o sea, realmente ni siquiera están registrados, trabajan, pues sí, fuera de la ley, vamos a decirlo así. Y son pocas las empresas grandes que quedan, o medianas o grandes. Pero esas pocas empresas sí están apostando a este tipo de tecnologías o a hacer textiles técnicos, porque es la que les deja el margen de ganancia, Claro. ¿no? Entonces, claro que es muy difícil, porque es cambiar toda la concepción o la mentalidad de la gente, ¿verdad? Que dice, pues es que yo en mi textil me lo enseñaron a hacer así, y así funciona, ¿verdad? Entonces, sí, créeme que es algo complicado, pero pues nuestra apuesta es esa, ¿no? O sea, ¿cómo los ayudamos? Ahora, no podemos competir con China, primero, porque la energía eléctrica es la que nos mata. El costo de la energía eléctrica en el país es muy caro. Entonces, desde ahí, ya aunque los salarios, lo que tú quieras, no, si no bajan de energía eléctrica, pues ahí está, ¿no? Los empresarios prefieren poner su planta en China o en Tailandia o en otro lado, en lugar de ponerla aquí. Entonces, bueno, aquí digo, nuestra apuesta pues es apoyar a la industria en general, o a la industria, y sobre todo estamos ahí en Tlaxcala, pero muy, muy pegados con Puebla e Hidalgo, pues para tratar de hacer alguna diferencia, ¿verdad? Sabemos que es algo cuesta arriba, pero bueno, como dice Leti, pues tampoco es imposible, ¿verdad? Claro. Y si no lo proponemos, pues no lo vamos a hacer. Sí, sí. No, Así pues es. está muy interesante la tecnología que tienen. Esa máquina se ve impresionante. Y pues bueno, muchísimas gracias por responder mi pregunta, y espero poderme dar, ya que se acabe este encierro, poder ir a darles una visita por allá. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias, Sofía. Gracias, Gusto en doctor saludarte. Alfredo. Igual, Carlos. Hasta luego, Leti. Hasta luego. Hasta luego. Más preguntas del público. Yo iré con una pregunta. De todas las telas y los usos que mostraste, Leticia, ¿cuál de todas esas se hace o se produce en mayor cantidad en México? De las convencionales, poliéster, yo creo. Uh-huh. Pero pensemos que para usos ya terminales, de que quiero que sea antiflama, anticorrosión, no sé, abrasión, perdón. Eso no existe, no hay como un lugar, una industria que lo haga así muy especializada.
que tenga, por Sí. ejemplo, como cliente a la industria automotriz, no sé, ¿existe eso en México? Es más común que sea como acabado, como se forme el textil técnico, pero tiene esa ventaja de que a veces es como que, bueno, pero no lo lave, o a veces la especificación es lave con agua y sin, a mano, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque el mismo jabón, o sea, si le ponen un químico, ya saben que se va a ir a la primera lavada, ¿no? Entonces, sí, sí existen, y hasta eso no, algunas sustancias que se le ponen a los textiles, a veces hasta las venden para que uno mismo las ponga, pero precisamente tienen, sobre todo como que esa desventaja de que es un acabado superficial que no tiene un proceso o el mismo proceso con el que se podría fijar, a veces involucra altas temperaturas o así, que puede afectar a la funcionalidad. Entonces, digamos que aunque sí existe, sí hay algunas, son superficiales, como que es, y pues la desventaja, ¿no? Que se van con los lavados. Sí, bueno, yo ahí nada más agregaría, sí hay empresas que, por ejemplo, trabajan la parte antiflama aquí en el país y lo usan de exportación, realmente es para mercado de exportación. Y en otro caso yo conocí una empresa en San Luis que hacía los uniformes de la selección que eran antiolor, ¿no? Les daba esa característica de textil técnico. Entonces realmente sí hay en el país, pero también son contados los casos. De lo que ustedes mostraron, lo más importante es que es un proceso donde se incorpora, ¿no? A esta red, digamos, las nanopartículas se incorporan y por eso es que mencionan que aguantan muchos ciclos de lavado. Entonces, realmente lo que hace es un polímero que funciona como este pegamento, ¿verdad? Para lograr que se quede ahí siendo parte de la misma tela. No, fíjate que nuestro enfoque, perdón, es que las nanopartículas vayan desde antes de que se haga fibra, ya van en el polímero. Entonces, cuando haces la fibra, ahí lo que haces es dispersar o distribuir a lo largo de la fibra la nanopartícula. Pero ahí usamos otra tecnología que tenemos, en donde usamos ultrasonido para dispersar las partículas en el extrusor antes de hacer el hilo. Entonces, eso es lo que hacemos. Si pensáramos que una industria quisiera incorporar esa tecnología que ustedes tienen en el SICA, esa máquina debe ser muy cara para una industria, No. ¿No lo sería? No, porque nosotros ya tenemos muchos años trabajando en esto. Como funciona la industria es que funcionan a base de master batch o concentrados. Entonces lo que nosotros hacemos es aplicar el ultrasonido para formular concentrados. Y entonces es una adaptación que se hace a un extrusor comercial, ¿verdad? Entonces ya una vez que formas el concentrado, tú haces tu proceso normal en cualquier máquina. Pues nada más sería en la parte del concentrado. Y te digo, solamente es la adaptación del sistema. Si es un ultrasonido especial, no es comercial, lo desarrollamos nosotros. Básicamente sería esa adaptación. Que para lo que cuesta un extrusor, pues realmente pues no es algo tan costoso. Ustedes como un centro de investigación han tenido contacto con la industria, que alguien se les haya acercado y que les haya preguntado por esta innovación o solamente ustedes hacen convenios con industrias así en específico. Leti. Sí, sí se nos han acercado. Bueno, también uno pues busca así como que llevar algún proyecto con alguna empresa, pero directamente sí se nos han acercado porque tienen interés. Claro que ahí después el proceso pasa a la oficina de transferencia tecnológica, pero sí, o sea, porque no es, yo creo que es muy viable, porque a final de cuentas las empresas que ya hacen fibras tienen, yo creo que será, pues no, más de la mitad del proceso ya lo tienen, ¿no? Mucho más, entonces ya nada más es una adaptación. Que necesitan precisamente de conocer la tecnología para hacer una buena dispersión, pues sí,
pero sí se han acercado, tienen interés, incluso no solo de México, también de otras partes se han acercado para saber de la tecnología. Así es. De hecho, ayer o antier tuvimos plática con alguien, ¿verdad? Que Sí. quiere hacer mascarillas. Así es. Pues no sé, a mí me gustó mucho su plática. Realmente se le ve la utilidad a estos estudios que uno hace. De hecho, todas las pláticas que hemos tenido han tenido más el enfoque de cálculos y de ciencia básica, digamos, pero lo que ustedes hacen es más aplicado. Y eso siempre le da el plus, ¿no? A cualquier investigación. Siento que, al menos a mí sí, me ha gustado mucho. Siento que deja un buen sabor de boca después de todas las que hemos tenido a lo largo de este año. Y no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Muchas gracias, Alfredo. Yo nada más te quiero comentar que no nos olvidamos de la ciencia básica. ¿Por qué? Porque muchas veces modificamos las nanopartículas con algún agente, ¿verdad? Y usamos métodos ahí también de química verde, etcétera. Y entonces igual seguimos publicando. A lo mejor no verás un artículo de nosotros en textil, pero sí de modificación de partículas que después se usan en textil. Entonces no nos olvidamos de esa parte, ¿verdad? Y tenemos estudiantes de doctorado, de maestría, licenciatura. Entonces también esa parte, vamos, nuestro fin es aplicado, pero no nos olvidamos de la parte científica. Me parece muy bien. Bueno, pues tienen el espacio. Le había yo recomendado a la doctora Leticia que pusiera aquí todo lo posible en la diapositiva para que los puedan contactar. Yo sé que va a haber gente que le va a interesar, gente que estará interesada también en un posgrado. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Me pareció muy bien. Otra vez vuelvo a decirlo, me ha gustado muchísimo. Y pues, como dice la doctora Sofía, en algún momento estaría bien darse una vuelta por allá por el SICA para ver más de cerca todo esto, ¿no? Muchas gracias. Y pues sí, Claro. está abierta la invitación, ¿verdad, doctor Carlos? Claro que sí. Todos están invitados a que nos visiten. Ya que tengamos oportunidad, no porque ni nosotros podemos ir, pero bueno, esperemos que esto de la pandemia pase pronto y podamos mostrárselas en vivo y en directo, ¿no? Ahí las instalaciones. Muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias a los que nos escucharon. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos los asistentes. Pásensela bien, disfruten a su familia, estén con los suyos, pero hagan caso a las recomendaciones sanitarias. Nos cuidamos, cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, saludos, hasta luego. Hasta luego.